Tienes que Ya, ahí va. ok, Saludos perfecto. a todos, saludos. Em, la sabiduría de conexión con nosotros está Carlos David Purroy, moderador del Círculo de Conexión en el Centro de Estudios de Kabbalah Bnei Baruch, profesor superior de guitarra clásica de España, Zaragoza, diplomado en musicoterapia, especialista en comunicación circular. Bienvenido, Carlos. Hola, Y Yamila. hoy un tema, el odio, el rechazo, también recordar que este live es interactivo. Si tenéis preguntas, por favor, que nos escriban. Y ahí están los perritos también saludando. Y bueno, ay, sí, te dejo la palabra para que les saludes también a los Gracias, espectadores. Yamila. Siempre es un placer estar aquí en tus vivos. Realmente creo que creas una conciencia y estás generando toda una línea de pensamiento y de trabajo que es envidiable y realmente admiro tu trabajo y ya sabes que estar contigo es siempre un placer. Gracias. Gracias a ti por aceptar aceptación, ¿no?, del live. Y es un tema hoy muy ah, todos queremos vivir, ¿no?, en ese amor, en esas bonitas y buenas relaciones, ¿no? Y aquí hay unas palabras con las que quiero empezar de Michael Leitman, que dice: el odio no puede ser detenido por el odio, solo amor, la propiedad opuesta, actúa como la fuerza neutralizadora. La Cábala sugiere no escucharse a uno mismo, sino comprometerse en la comunicación con los demás. Mm. Y bueno, si alguien quiere escribir las preguntas, aquí estamos. Lucía dice: hola Carlos, ¿cómo estás? Es la pregunta a Carlos. Uy. Saludos, Lucía. Hola, ¿cómo estás? Bueno, y otra pregunta: ¿para qué sentimos el rechazo y el odio? ¿Cómo puedo explicar mi odio hacia las personas? Mm. Bueno, lo primero que tenemos que decir es justamente esto que decía el doctor Lightman, ¿no? Que En la naturaleza todo es una fuerza de amor y conexión. Todo lo que existe está creado por esta fuerza de amor y conexión y con una propiedad que llamamos el deseo de recibir para otorgar. Esto es así como funcionan todos los sistemas vivos de la parte mineral o inanimada, vegetal y animal. Y lo podemos observar, ¿no? Como que vemos que estas conexiones, si se rompen, entonces, por ejemplo, lo vemos cuando hay un infarto, ¿no?, en una persona que se produce porque hay como una necrosis de las células debido a que hay una obstrucción, ¿no? Es decir, se rompe la conexión y entonces aparece un infarto y la persona muere. O al revés, invierte en su dirección, es decir, hay células que empiezan a recibir para recibir, como es el cáncer. Y entonces también el sistema muere, porque no tiene ninguna conexión, empieza a recibir sin tener ningún tipo de retroalimentación con el sistema. Quizás no sea casualidad que estas dos enfermedades son las principales causas de muerte en nuestro mundo, ¿no? El hecho de que estemos hablando de esa desconexión en un sistema vivo y de esa alimentación, ¿no?, de las células en esos sistemas vivos. Ocurre que en el hombre esta fuerza de recibir para otorgar, de amor y otorgamiento, vamos a decir, funciona al revés. Es decir, lo primero que siente el hombre es que quiere recibir. Esto lo podemos ver claramente en los niños, ¿no? Porque el niño, en el momento en que no ve cubierta su expectativa, yo soy papá, en el momento que le niego la expectativa o el deseo a mi hija, aparece inmediatamente el rechazo hacia mí. Es una cosa natural.
no hay que decir nada, protesta, grita, ¿por qué? No quiero, no sé qué, pa, pa, pam, pi, pi, pi. Y aparece una lucha, una lucha. Es decir, cuando ese deseo del niño, en este caso, se ve interrumpido, aparece un odio, un rechazo. Imagínate qué más puede aparecer cuando yo crezco. Cuando siento que el Estado no me da, cuando siento que el doctor no me ha atendido como yo creo que me tenía que atender, cuando siento que el conductor de autobús me ha tratado mal porque no me ha dicho dónde me tenía que bajar, etcétera, etcétera. Cada uno puede poner su ejemplo allí, ¿no? O, es decir, eso me provoca a mí el rechazo y el odio. O si yo, vamos a decir que tengo una posición de privilegio en el mundo y estoy recibiendo todo lo que deseo, ¿eh? Lo tengo todo y lo recibo todo. ¿Qué voy a empezar a causar? El odio de los demás. Mira ese, ¿por qué tiene todo? Fíjate, seguro que lo ha obtenido explotando a los demás, seguro que... Y voy a empezar a causar un rechazo por parte de los demás. Es decir, que ya sea porque mis expectativas se rompan, o ya sea porque yo genero unas expectativas que cumplo y los demás no pueden cumplir, voy a generar ese rechazo, ese odio. Y la consecuencia de eso es muy simple. Como hemos dicho, se rompen las conexiones y por lo tanto los sistemas entran en crisis y tienden a morir. Entonces, por lo que estoy escuchando, al empezar a tener ese rechazo, es como la vena por la que corre sangre y que está taponada y corta esa circulación, ¿verdad? Y donde Exacto. aparece es la enfermedad. Digamos que, según lo que tú estás diciendo, es en el momento que yo siento un odio, ya estoy como provocando en mí cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Por decirlo así, no para asustar a los demás, sino... Mira que no solo en mí, porque ahora lo que nos estamos dando cuenta es que no podemos controlar las crisis que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque el daño lo causamos también dentro del sistema. Es decir, lo que nos estamos empezando a dar cuenta es que no solo me estoy enfermando yo, estoy enfermando todo un sistema. Esto es lo que de alguna manera empezamos a sentir. Por alguna razón, Carlos, nos fue dado esa parte. Digamos que nosotros podemos sentir el rechazo. ¿Para qué tenemos esa forma de estar en el mundo? No sé cómo... Sí, fíjate que los estados de odio, rechazo, envidia, venganza, no sé, son los más intensos que un hombre puede sentir. Imagínate ahora si yo eso lo logro transformar en una acción de amor. Esa misma fuerza, ese mismo odio, en su corrección, se le llama amor. Es decir, es la misma fuerza, solo que en vez de destruir, es decir, cortar, romper el sistema, empieza a crear conductos para que el sistema prospere, para que el sistema se haga más armonioso, para que el sistema se haga más equilibrado. Entonces, de alguna forma, yo recibo ese rechazo solo para utilizarlo en la forma de amor. Este es el trabajo, obviamente. ¿Cómo hago ahora esta transformación? Pero también aquí, Carlos, si yo siento un odio, no estoy pensando en transformarlo, sino lo que quiero es la venganza. Mira, exacto. En el nivel, vamos a decir, en mi nivel psicológico, el nivel básico mío, tengo dos formas. Los hombres hemos invertido. Bueno, una es directa, que es la que tú dices. Venganza, que es liberación. Que es la materialización del odio en una acción. Se produce una revolución, se produce un crimen, se produce una venganza, lo que sea. Es decir, como una liberación de mi odio. Es una fuerza que no puedo aguantar más, ¡pah! Y explota. Las consecuencias de esto son obvias. Las hemos visto en la historia y las seguimos viendo en la actualidad. No hay más que decir. Y la otra es la restricción. ¿Qué quiere decir restricción?
restricción. Que cuando yo siento el odio, ya es un grado, ¿eh? Es un grado diferente. Siento temor, precisamente, de la destrucción que va a generar el odio. Y por lo tanto, genero una fuerza que llamamos moral, ética, política, cultural, tradicional, etcétera, que prometiendo unos beneficios X, los que sea, puede ser el mundo por venir, el cielo, puede ser que va a ganar mi partido político, pueden ser todo este tipo de situaciones. A partir de ahí yo puedo restringir, puedo hacer que esa fuerza se restrinja el odio. Pero el odio no desaparece, con lo cual la problemática sigue existiendo. Es decir, que en ese nivel no va a haber solución. En ese nivel no puede existir. Entonces, ¿cuál es la manera de evitarlo? Entonces, yo tengo que, de alguna manera los sabios nos dicen que yo tengo que cubrir el odio con amor. Es decir, el odio y el amor, como hemos dicho anteriormente, son la misma fuerza, con direcciones contrarias. Para contrarrestar este odio, tengo que crear esa fuerza de amor que lo neutraliza y combinarlas. No, sí, pero ¿cómo creo yo la fuerza de amor? No, ¿de dónde saco esa fuerza de amor si lo que me consume es el odio? Es un proceso, es un proceso. Vamos a decir que el proceso es el siguiente. Primero tiene que haber una revelación de mi naturaleza. Es decir, que la causa del odio no la puedo ni liberar, como hemos dicho antes, porque eso generaría iones, y tampoco puedo, ya no tengo ningún sistema que me permita restringir esa fuerza. Y entonces empiezo a sentir que el odio no está fuera de mí, sino que el odio está en mí, mora en mi naturaleza. Que yo no soy capaz de sobreponerme a este odio natural. Este es el segundo paso, que yo no soy capaz, a través de estas acciones que vemos, o bien la moral, la ética, cada vez estamos viendo que ya las religiones no son capaces de operar, ni la política, ni las leyes, Exacto. ni las éticas, nada. Desde las ya no familias hasta países enteros están destruidos por este odio, por el rechazo, por la venganza, por el miedo, como tú estás diciendo, al fin y al cabo. Y entonces el punto crítico, esto es muy importante e interesante, y es que cuando yo transfiero ese odio no hacia el otro, sino hacia mi naturaleza, es decir, yo en cierta forma siento que mi deseo de recibir para mí, mi egoísmo, es el que está causando toda esta destrucción. Y entonces yo quiero sobreponerme, porque yo siento que no puedo realmente seguir en esa situación, porque ya no hay ningún método humano que pueda satisfacer la resolución de ese odio, y yo empiezo a sentir que en realidad ese odio está en mí, en mi naturaleza, en mi raíz. Entonces ahí aparece ese odio a mi naturaleza. Y ahí ¿Pero de dónde? Sí, te voy a interrumpir, perdón. Sí. Pero ¿de dónde viene, cuál es la raíz del odio en mí? ¿Cuál es la raíz, digamos, que... El amor. Qué bonito. Ya dejaste knockout. Porque nosotros estamos construidos al revés, en cierta forma. Entonces somos el inverso al nivel superior. Nos dicen raíces y ramas, nos explican los cabalistas. Entonces, ¿qué relación hay entre las raíces y las ramas de un árbol? Las raíces están en el interior, están allí, papá. Sin embargo, raíces y ramas son todo integral. Entonces, la raíz de todo es el amor. Entonces, yo tengo que sentir que el odio viene para que yo consiga ese amor. Entonces, yo tengo que generar ese anhelo. Porque obviamente cuando
tú dices, no existe en mí. Pero si yo genero ese anhelo, que no tengo fuerza para sobreponerme, que siento mi naturaleza, que es ese deseo de recibir para mí, que no la puedo cambiar, y siento que quiero cambiarla, anhelo transformarla, entonces esa fuerza mecánica que opera en la naturaleza se convierte en mi acto como un acto consciente y libre que desea recibir para generar el bien en el sistema. ¿Cómo dijiste, libre de mi naturaleza? ¿Qué es estar libre de mi naturaleza? Ese es muy interesante el punto este. Cuando tú sientes que estás en una cárcel, pero no solo sientes eso, sino sientes también que la puerta está abierta y que puedes salir. Tienes dos sensaciones. Yo siento que vivo en una cárcel, que es esa sensación de que todo está mal, que todo me jala hacia lo negativo, que todo, al final estoy siempre en queja por esto, por aquello, por allá, y me hace sufrir, estoy siempre en ese sufrimiento, estoy encarcelado en ese sufrimiento, pero yo empiezo a sentir que hay una salida. Esa es la libertad. Yo ejerzo la libertad de salir de la cárcel en la que me encuentro. Pero primero tengo que definir que estoy en una cárcel. Primero tengo que sentir que estoy en una cárcel. Porque si no lo siento, no puedo liberarme. No puedo generar un acto libre. ¿Y cómo sino que la fuerza de la... Sí, adelante. ¿Y cómo puedo ser consciente de que estoy en esa cárcel, que necesito salir de esa naturaleza que es la contraria del amor, ¿no? Que esa naturaleza que, como también lo dicen, el conocimiento, también lo hablan mente, que consume el ego. Pues, ¿cómo puedo salir de ese ego? Todo el mundo conoce qué es el ego. No hay más sabio que el experimentado. Entonces, el sistema natural nos está poniendo en situaciones lo suficientemente presionantes para que nosotros empecemos a buscar una salida distinta, que ya vemos que las anteriores salidas no han funcionado. Es decir, la experiencia de cada ser humano cada vez es más fina, más delicada, más sensible y, ¿cómo decir?, más quirúrgica en el sentido de cómo utiliza su deseo. Ahora solo tiene que empezar a sentir que, de hecho, vivimos en un deseo súper, imagínate, un niño ya, su deseo es ya muy, muy preciso en lo que quiere, en cómo lo quiere, en qué le gustaría. Pues todo eso ahora, esa precisión en el deseo, para mí, yo tengo que invertirla en la precisión en el deseo para sentir cuál es tu felicidad y cómo yo te voy a conceder a ti, a pesar de que me fastidie, a pesar de que no quiera, a pesar de que no sé qué, y todos los argumentos que mi mente me pueda decir, yo voy a tratar de hacer el esfuerzo para llegar a una concesión hacia ti y volver. Claro, yo tengo que perder algo, mi ego tiene que perder, es un juego, pero la naturaleza nos lleva a una posición en la que yo estoy aquí y me está diciendo, venga, realiza una acción. Ya sabemos, liberarme, ¡pum! Ya sabemos, restricciones no sirven. Ya sabemos que la acción tiene que ser transformación. Exacto. Explica eso de restricciones que no sirven. Cuando yo, por ejemplo, le digo a mi hija, ha hecho algo mal y se revela, porque le digo, hoy, por ejemplo, llamó tonta a su madre. Y yo le digo, ¿has llamado tonta a tu madre? Le digo así, le digo, ¿has llamado tonta a tu madre? Y me dice, no, yo no he llamado tonta. Y empieza a generar un argumentario para justificar su acción. Y entonces yo le digo, le voy a dar una ayuda, es decir, para que la próxima vez pueda restringirse. ¿Qué es una ayuda? Un elemento de control ético o moral. Una ayuda en contra. Le voy a decir, bueno, la próxima vez que digas tonta, no vas a ir a jugar con tu amiga tal.
Es decir, Exacto. premio, recompensa, o castigo, recompensa. Es decir, ese es cómo el animal, vamos a decir, no deja de ser como lo que yo hago con un perro, entre comillas, de una forma más elaborada, pero lo hago con un ser humano. Entonces, ¿qué es Netflix, por ejemplo? Vamos a decir, ¿qué es Netflix? Pues es bueno, estás jodido, no sé qué, no sé cuántos, pero quieto, restringe tu odio, siéntate aquí, ponte unas... Mira qué guay, vas a ver todas las series del mundo que tú quieras. Entonces, resulta que por ahí estamos creando lo que se llamaría una sociedad del bienestar, pero cada vez tenemos más gente deprimida, cada vez tenemos más gente que se suicida, cada vez tenemos más gente que está cometiendo, no vamos a nombrar aquí. ¿Por qué? Porque Netflix, porque Amazon no pueden controlar el desarrollo del deseo del egoísmo. Porque se necesita otro tipo de restricción, que no es la restricción por un elemento externo. Hace falta mi propia restricción por mi conciencia y libertad. Es decir, yo elijo restringir mi odio para transformarlo en amor. Y no derivo el odio hacia el otro, sino que lo siento en mí como una fuerza que nace en mí. Eso es fundamental. Sí, dice aquí, sí, cada uno se está suicidando a alguien en el mundo. Es precisamente lo que dice Carlos, ¿verdad? Por el crecimiento de ese deseo que no puede con las cosas externas restringirse, que necesita esa conciencia, ¿no? De que eso es lo que me está pasando, estoy en esa cárcel y necesito salir de esa cárcel. Todos los disfrutes que me da la vida no me está llenando porque mi deseo, mi anhelo ya creció, ¿verdad? Y fíjate que entonces yo realmente, si empiezo a crear ese proceso en mí, voy a sentir cada rechazo como una oportunidad de conectarme con la fuente del amor. Eso es maravilloso. Maravilloso. Eso es maravilloso. Es decir, yo tengo que ponerme en esa acción. Para eso hay un método. La fuente del amor que estás hablando. Es la fuerza integral de la naturaleza, que nos da todo, que tenemos todo, ya aquí, en este momento. Lo podemos disponer. Hasta creen Netflix, ¿verdad? Hasta creen sí. Netflix. No hay problema. Y el dinero también. No tiene ningún problema. El problema está en que tratan de comprar el deseo, tratan de comprar tu libertad, tratan de comprar tu conciencia. Y el hombre, la naturaleza no puede permitir, porque precisamente la naturaleza creó al hombre como algo especial que para que él pueda hacer ese acto. Precisamente llegamos a este punto, muchas veces límite, porque es en el punto límite en el que yo puedo realizar una acción. A veces nos pasa esto, ¿no? Que yo digo, venga, sí, bueno, ya. Pero ahora, cada vez estamos viendo más las orejas al lobo, como se dice, ¿no? Aquí hay una pregunta, ¿cómo difundir esa restricción y no anular los sentimientos y no normalizar o romantizar? Eso también está buena pregunta. Mira, la restricción no se puede normalizar, porque tú no le puedes decir a nadie, restríngete de tu deseo. Solo te lo dirá el doctor cuando te vea un cáncer en el pulmón, o, bueno, igual que no un cáncer, sino vea una necrosis en tu pulmón y te diga, mira, si fumas más, es posible que tal. Solo te lo podrá decir el doctor cuando te dice. Es decir, la restricción llega como un punto límite de lo exterior. Nadie te puede decir, a no ser de que estés entre la vida y la muerte, de lo que te puede restringir. Eres tú. Es decir, yo necesito crear un ejemplo, dar un ejemplo de cómo en la restricción yo alcanzo el amor. Porque restringirse nadie va a querer. Yo el primero. ¿Yo por qué voy a tener que restringir mi deseo?
Nadie, Bueno, yo por delante tuyo. nadie Sí, vamos a ¿no? querer. Hasta las personas mayores, ya ves que están y les dice el médico, no puedes fumar, está allá escondidas. El Sí, deseo es que es tan es así. imposible Ujú. porque hay algo, necesita una salida más, como tú estás diciendo. Entonces quiero vivir en armonía, pero parece que hay algo que siempre me saca de quicio. ¿Por qué me pasa esto a mí, Carlos? ¿Por qué? Tan ¿Por qué? bajo ¿Por qué qué es lo que me saca de quicio? Precisamente porque mi naturaleza. Es decir, yo siempre el quicio lo derivo afuera. El gobierno, los de las eléctricas, los de los basureros que no limpian, los del fútbol que me han ganado el partido. Da igual, siempre voy a derivar fuera. Es decir, no puedo soportar no recibir lo que merezco. No puedo soportarlo. Y entonces, si no recibo del sistema o por parte del sistema lo que yo creo merecer, el cálculo entre el sistema y el individuo siempre sale negativo. Siempre sale negativo. Por mucho que yo quiera, me está cobrando de más. Por mucho que yo quiera, el cálculo que yo salgo siempre es negativo. El banco me engaña, las no sé, multinacionales se llevan todo, etcétera, etcétera. Y el resultado de todo eso, ¿qué es? La queja. Siempre estoy debiendo algo y esto me está sacando de quicio. Es decir, yo siempre estoy viendo el mal fuera de mí y eso me saca de quicio. Mm, vale. Y también hay otra que quisiera que nadie sienta el rechazo hacia mí, porque también es como mi forma de defenderme. Antes de que a mí me odian, yo odio. ¿Cómo puedo ahí Eh, quitar como se dice, la protección tal vez? El rechazo es como una pantalla de que alguien me puede agredir. bueno, es un sistema de defensa. Dentro de la psicología, es decir, se puede utilizar de muchas maneras, desde muy, vamos a decir, sofisticadamente, a través de la ironía, el sarcasmo, no sé qué, y está toda la vida. Y habla con uno y pom, pom, y está tirando pullas todo el rato, puya, pam, 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 pam. Eh, Ahí en la comunicación lo estamos viendo continuamente. Comunicadores que solo escupen de su boca odio a través de ironías, sarcasmos, etcétera, etcétera. Es decir, es un mecanismo de defensa. Por lo tanto, lo construye el ego para sobrevivir. Eso es lo que nos dice, es una defensa neurótica. Entonces, de alguna manera, esa pantalla de que yo me pongo antes de que me hagan daño, yo hago daño, bueno, es algo que obviamente no puede funcionar nunca, ¿no? Y al contrario, ¿no? Que quisiera que nadie sienta el rechazo hacia mí. O sea, quisiera que yo no cause ningún rechazo. O sea, no solo, Sí. no que yo cause rechazo a los demás, que es ya vemos que es un sistema, pues también es un sistema de defensa. Desapercibido, no digo nunca nada, no opino, no siento, me quedo ahí en un Otro. rincón y paso desapercibido. No, y tú has sido este de aquí. ¿Quién hizo aquello? Ok, es decir, no, es otro mecanismo de defensa. Y ni una cosa ni la otra es posible controlar, no. Además, no puedo controlar el deseo de los demás. O sea, es inútil que yo trate vamos a decir, de cambiar la opinión de los demás sobre mí. ¿Cómo voy a cambiar la opinión de los demás sobre mí? No, que me odien, que nada. No, no importa. Yo tengo que hacer el cambio en mí y desde el cambio en mí opero un ejemplo, genero un ejemplo. Y esa generación del ejemplo lo que va a hacer es crear un cambio y modificación de la realidad. Porque mi percepción va a cambiar. Yo ya no voy a ver al otro como un agente agresivo hacia mí. Y por lo tanto el otro no va a verme como un agente agresivo. En el momento ¿Cómo que es que yo se cambio, cambia? Sí, ¿cómo se cambia esa percepción cuando
lo primero por lo que escucho, yo me tengo que dar cuenta que estoy en una cárcel, ese rechazo, ese odio me encarcela, me corta lo que es el riego sanguíneo con los demás, estar en conexión, y cómo desde allí, ¿cuál era la pregunta? Quiero que nadie, digamos, ¿cuál era? Ya se me fue, ya se me cortó la conexión. No te preocupes. Sí, ¿cómo es ese, digamos que, ¿cuál fue? No me acuerdo. No importa. Sí, Bueno. se me fue así de repente. El cambio, Bueno, ¿cómo es el cambio de esa percepción? eso. ¿Cómo se genera ese cambio en la percepción, ¿no? Y primero me doy cuenta de que tengo el odio, y de ahí ya siento que ya necesito salir de ahí, y ya veo la puerta hacia que yo tengo que estar buscando el amor, ¿no? O una buena relación con los demás, ¿no? Y ahí, ¿qué pasa con mi percepción? Es algo que en la óptica se hace, ¿no? Es decir, yo tengo que crear una sensibilidad distinta del otro. Es decir, cuando yo no veo bien, el problema no está en el otro. Ahora digo, te veo desfigurada. O las letras de este libro están mal escritas. Bueno, puedo creer que sí, pero en el momento que me pongo unas gafas cambia totalmente. ¿Qué cambio, qué corrección óptica, en este caso es óptica, o qué corrección dentro de mí yo tengo que realizar para verte como un ser maravilloso, para verte como algo que es pureza y armonía de la naturaleza? Porque yo lo que estoy viendo es alguien que me quiere sacar dinero, alguien que me quiere no sé qué. Entonces, ¿cómo generar esa transformación? Andrés, Yo no puedo. Perdón, no puedes, Sí. pero Andrés te está diciendo, parece que también se necesita un cambio de conciencia. El cambio de conciencia opera en el momento en que yo empiezo a darme cuenta de esas situaciones. Cambio de conciencia quiere decir que yo cambio. No es un cambio, vamos a decir, que yo cambio toda la naturaleza, no. Yo cambio en mí y desde mí cambia toda la naturaleza. Pero yo soy como un canal del cambio, de la transformación. Entonces, a través de mí puede operar esa transformación. Pero yo no puedo solo. Es decir, yo pido que a través de mí se transforme esa conciencia. No que yo soy la conciencia, sino que yo soy el medio a través del cual el otorgamiento puede llegar a todo un sistema, a la vida completa en este mundo. Entonces, yo me convierto en un instrumento de la naturaleza en forma voluntaria. Yo sé que la naturaleza quiere que todo sea armonía, equilibrio, perfección, paz. Entonces, yo voy a generar eso, pero como yo no lo tengo, que estoy invertido, yo pido, yo anhelo, yo suplico, exijo. Tú ponías una frase ahí muy bonita que decía que el odio viene ¿para qué? Para que se arrodille frente al amor y suplique al amor. Justamente es eso. Yo exijo a través de esa mi naturaleza que yo pueda cambiar. Y si mi exigencia es real, eso opera. Opera de una forma en la que yo ni siquiera tengo que intervenir. Porque si ¿verdad? Sí, porque si estuviera interviniendo sería mi fuerza egoísta que quiere manifestarse como un cambiador de conciencia, un gran hombre o lo que sea. Pero lo que estás diciendo es que yo no me tengo que intervenir, simplemente quiero desear, ¿verdad? Porque hace poco tuve un sueño que yo quería algo conseguir, y en el oído un señor me dice, ven aquí, acércate, yo te voy a decir cómo conseguirlo. Entonces yo puse la
pareja que me va a decir ahora un milagro, cómo hay que conseguirlo, y me dice, solo tienes que desearlo. Sí, es algo que está dentro de nuestra, vamos a decir, background, ¿no? Nosotros tenemos el genio de los deseos, ¿no? ¿De qué quiere decir? Pero desear, ir en contra de tu naturaleza, ir en contra de tu deseo, ¿quién desea esto? Es decir, ¿cómo anhelo yo una propiedad que es inversa a mi propiedad? ¿De dónde saco esa fuerza? Esta es la variante, realmente es ese el kit de la cuestión, porque mi deseo siempre va a pedir para mí, lo bueno para mí, lo bueno para mi familia, lo bueno. Y mira, ahora mueren tantos allá, lo siento un poco, cada vez parece que lo sentimos más, pero al final yo quiero estar bien, yo, y punto. Y iré a la Basílica del Pilar, por decir cualquier cosa, hacer una rogativa para que no haya un terremoto en Zaragoza. Si lo hay en otros sitios, pues bueno, pues oye, ¿qué vamos a hacer? Es decir, que... Andrés, dime, sí, adelante. Andrés dice, entonces si no debo esperar que el resto cambie y debo cambiar yo, ¿cómo cambio? ¿A quién exijo ese cambio? ¿A mí mismo? A la parte de tu naturaleza que está conectada con ese amor, ese otorgamiento. Es una parte realmente de tu raíz. Si fuéramos a la sabiduría de la Kabbalah, nos dirían que es la parte elevada de tu alma. Es decir, el alma está construida de conexiones de amor y otorgamiento. Y nosotros estamos aquí como partes de ese alma que venimos a realizar esa reconexión en una forma buena en este momento y ahora si quisiéramos. Es decir, es algo que necesito exigir a esa fuerza superior. Yo le tengo, claro que yo no sé qué es, claro que, pero es como cuando mi hija tampoco sabe qué es mi conciencia y cómo pienso y cómo siento, pero ella tiene un deseo y sabe que yo soy suministrador de su deseo. Entonces hace todo lo posible. Me estira del pantalón, grita, llora, se tira por el suelo, me seduce de una forma, utiliza todos los argumentos, todas las formas para que yo pueda decirle, sí, vale, voy a concederte el deseo, ¿no? Pero siempre la naturaleza se activa del inferior, de abajo, hacia arriba. Si no hay una exigencia desde abajo, los niveles superiores no se mueven. No hay movimiento de las aguas superiores. Entonces, por lo que el que está esperando el amor, digamos que esa fuerza superior, o que lo podemos llamar la naturaleza, es que está esperando que yo quiera cambiar mi naturaleza, que es lo contrario, que es el odio. Fíjate qué bonito que lo dicen los sabios cabalistas. Dicen, yo les creé con el deseo de recibir y me piden el otorgamiento. Y añaden, mis hijos me han vencido. Es decir, cuando tu hija te vence, ¿no? Y dice, ¡guau! Dice, sí, pero aquí lo que entendemos por otorgamiento es que todo lo que yo tengo, mis bienes los tengo que dar a los demás. No tiene nada que ver con esto, no tiene nada que ver con esto. ¿Cuál es el otorgamiento? Es ese amor que yo anhelo, ¿verdad? Para los demás, no es que yo estoy regalando los bienes a los demás. Es una fuerza de la naturaleza que construye la armonía y el equilibrio. Y sin esa fuerza no puede existir ningún sistema. Entonces, yo lo que quiero, digamos que mi anhelo es ser esa fuerza constructiva, esa fuerza que protege todo, que lo cuida todo. Entonces, eso se llama el otorgamiento, digamos que esa convertir hacia mí, ahora yo soy, porque un día mi hijo de repente dice, yo soy Dios, yo soy Jesús, me dice. Y yo digo, ¿y sabes qué es Jesús? ¿Qué es Dios?
es el que cuida de los demás. A partir de eso estaba pensando y no vuelvo yo a Dice, ya decirlo. debe, no, no sé si No volvió conviene a mucho decir. ser, no sé si conviene mucho, Jolín. Bueno, ¿Qué es ser Dios? No, realmente es cuidar. em, Es cuidar, pero no cuidar, digamos que yo les cambio los pañales a todos, ¿no? Es que yo les veo a todos perfectos. Y eso es llegar a ese sentir de otorgar, ¿verdad? No sé es cómo tú que lo... sí, bueno, es un estado, es un estado. Eh, lo mejor para ello es que cada uno mm, viva la experiencia, Bueno, sienta la experiencia. pero Realmente, acercarle a ese para que no se crean las personas que el otorgamiento es algo No, que... está claro. Hay muchas acciones de otorgamiento en el mundo a nivel material y el mal no se calma, al contrario. Hay más y más. Es decir, no es la acción. La acción material nunca tiene que ver con lo que sería una acción espiritual. Aquí se hablan de acciones en un nivel superior, en un nivel en el que el creador toma tu control para realizar una acción de otorgamiento. Eso es interno, es Es interno. superior, no está nada superior, todo es dentro de uno, ¿verdad? No te sé describir qué es eso porque no tengo ese grado, pero de ello nos hablan, ¿no? Los sabios cabalistas, ¿no? De cómo adquirir esos grados de amor. Son grados de amor y cada nivel, en cada nivel hay un grado de rechazo Y un grado de amor. y en cada nivel vas escalando esos grados de amor y rechazo. El rechazo es mi naturaleza, el amor lo provee la fuerza superior. Así de Entonces, simple. Bal dice que son 125, ¿verdad? Los Ujú, peldaños que yo ujú, tengo que escalar hacia ese amor. ujú. Sí, Y también para ir, como ya dicen que la indiferencia es peor que el amor, que el odio, sí, o el amor. eso. La indiferencia ya hemos. Visto es una acción que no mueve nada, ¿no? Entonces es como si estuvieras en un estado inanimado. Imagínate que tú eres un hombre y tu deseo está en un estado inanimado. Es decir, eres indiferente a todo, no te mueves por nada, nada te hace daño, nada te produce placer, nada, nada. Hay muchas veces que las personas llegamos a esta situación por tanto dolor que hemos tenido. Y entonces vamos llegando. Es como cuando alguien te pega mucho en un lugar, al final pierdes la sensibilidad. Pierdes el sentido del dolor en ese punto, porque está generando una necrosis también en las células. Decir que la propia experiencia. Te está llevando a sentirte indiferente. Y eso es lo peor, porque de la indiferencia solo se sale con un gran dolor. Inmenso dolor, diríamos. Así que no hay que ser indiferente, todo lo No hay que contrario. ser. Odiar Hay que, y hay, luego decir, hay que sentir esas fuerzas que operan en nosotros y saber que son fuerzas de la naturaleza. Ese es un cambio también, ¿no? Pensar que el señor del banco que me está hablando de la hipoteca, que tengo que pagar más porque los tipos de interés han subido y a mí me está jodiendo, es también una fuerza. De otorgamiento de la naturaleza. sí, ¿cómo yo puedo percibir a todas las personas, a todo lo que me está pasando como única fuerza, fuerza de Mm, otorgamiento? mm, Hay que experimentarlo. Tienes que vivir un proceso. No hay es decir, no es el sabio el que aprende, sino el corazón que siente este proceso, el que puede llegar a investigar en sí mismo Todo eso que tú estás diciendo. Y eso es la sabiduría de la conexión, la sabiduría de la Kabbalah.
la sabiduría, la ciencia de todo, es decir, algo que realmente me va a llevar a la sensación que cualquier situación que en mi vida ocurre porque no existe otra fuerza más que Él. Qué bonito. Hemos llegado a ese punto que no existe ninguna otra fuerza más que Él y nosotros estamos aquí para aprender, para subir estas peldaños de esa escalera, ¿verdad? Dice doctor Lightman, al principio una persona se aleja del Creador por el recibir, odiar, y entonces la naturaleza del Creador, dar y amar, se viste gradualmente en una persona y cambia su mal por bien, la propiedad de dar y amar el alma. Y una persona se vuelve eterna y perfecta como el Creador. Muchísimas Ese es el proceso al que nos invitan los cabalistas. Realmente es apasionante y les invito a todos a que ahí empiecen, hagan sus cursos y van a ver que es maravilloso. Gracias. Sí. Apúntense a los cursos, también estamos aquí nosotros cualquier pregunta, si nos quieren escribir y hablar con nosotros, con Carlos, conmigo y con Kabbalah, infocabbalah.es y estamos aquí para todos. Muchas gracias, Carlos, por una otra experiencia, otra vivencia juntos y en esa bonita conexión. Muchas gracias a todos por vuestras preguntas. Y os esperamos en el siguiente live también la semana que viene. Nos vemos pronto. Un beso, gracias. Chao a todos. Gracias. Gracias.